Fénix. Capítulo 100, especial. Opiniones y pensamientos. La clase 1A se encontraba reunida en el aula después de clases. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo el salón de tonos cálidos y tranquilos. No había entrenamientos programados, ni evaluaciones, ni alarmas que interrumpieran la calma. Era uno de esos momentos poco frecuentes en los que el tiempo parecía desacelerarse, permitiéndole simplemente estar ahí, compartiendo el mismo espacio sin la presión constante de ser héroes en formación. Izuku Midoriya estaba sentado en su pupitre con la espalda ligeramente encorvada, como solía hacer cuando se concentraba profundamente. Frente a él, su inseparable libreta estaba abierta, llena de anotaciones, flechas, observaciones y pequeños bocetos. Pero aquella vez no se trataba de análisis de dones ni de estrategias de combate. En la parte superior de la página había escrito un nombre que conocía mejor que nadie, y aún así sentía que no era suficiente. Tori Blaze. Izuku apretó el bolígrafo entre los dedos con una mezcla de nerviosismo y determinación. Conocerla, amarla y pelear a su lado le había permitido ver muchas de sus facetas, pero había algo que no podía ignorar. Cada persona la veía de una manera distinta. Y él quería conocer todas esas miradas. No para dudar de lo que sentía, sino para entenderla aún más, para descubrir matices que quizás se le escapaban, detalles que solo podían surgir desde la perspectiva de otros. Escuchar opiniones ajenas también lo ayudaría a construir una imagen más completa de ella, una que no estuviera teñida únicamente por el cariño y la cercanía que compartían. Saber cómo la percibían sus compañeros, qué destacaban de ella, qué aspectos los marcaban, le parecía una forma sincera de seguir conociéndola. Con la libreta abierta y el corazón un poco acelerado, Izuku levantó la vista y, tras dudar apenas un segundo, comenzó a preguntar. Empezó por quienes compartían el aula con ellos todos los días, aquellos que habían entrenado, reído y luchado junto a Tori desde el inicio. La clase 1A fue la primera en dar voz a lo que pensaban de ella, sin saber que, con cada palabra, también estaban ayudando a Izuku a enamorarse un poco más. Aoyama. Tori es, ¿cómo decirlo?, un poco salvaje y, en ocasiones, ligeramente sádica. Siempre hace chistes, tiene un sarcasmo muy marcado y parece disfrutar provocando a los demás. Pero cuando se pone seria, ya sea en un entrenamiento o en un enfrentamiento real, sabes que todo cambió. Si tienes la suerte de ser su compañera, estás a salvo. Es la persona más leal y protectora que he conocido jamás. Aunque, claro, podría tener un poco más de elegancia. Algunos rieron suavemente, sabiendo que, viniendo de Aoyama, aquello era un elogio sincero. Mina. Al principio no nos llevábamos muy bien. Tori era fría, distante, costaba acercarse a ella. Pero después del festival deportivo cambió muchísimo, y desde entonces nos llevamos genial. Tenemos gustos en común, como las competencias de baile y el tipo de música que escuchamos. Aunque parezca demasiado bromista y a veces exagerada, es muy inteligente y extremadamente fuerte. Me enteré por Yaoyorozu y Hirou de que, durante el incidente de la USG, derrotó a un grupo enorme de villanos completamente sola, sin que lograran darle ni un solo golpe. El silencio que siguió dejó claro que incluso quienes ya conocían esa historia seguían impresionados. Isubu. Para mí, Tori es una persona cálida, aunque un poco loca en algunas ocasiones, Ribbit. Me gusta estar a su lado porque siento que puedo hablar de cualquier tema sin miedo a ser juzgada. Es muy confiable y se preocupa mucho por sus amigos, especialmente por Midoriya. Pero bueno, eso es obvio, ya que son novios. He notado que cuando habla sobre historias de su padre cuando era pequeña, sus ojos brillan de alegría, pero luego se apagan un poco y aparece una sonrisa melancólica. Sé que siempre ha amado profundamente a su familia, y eso es algo que compartimos. El tono de Tsuyu era tranquilo, pero cargado de una comprensión profunda que solo ella parecía expresar con tanta naturalidad. Ida. Blaze suele causar alborotos únicamente por diversión. Con frecuencia tengo que regañarla antes de entrar a clases porque está sentada sobre las mesas o escuchando música. Sin embargo, a pesar de eso, es una buena alumna, cumple con sus deberes y se toma el entrenamiento muy en serio. Es fácil notar que Midoriya es su mejor amigo. Salen juntos con frecuencia. Aunque ella se burla bastante de él, no parece molestarle, ya que nunca lo hace con mala intención.
Ida ajustó sus lentes, como si necesitara ordenar incluso sus pensamientos antes de expresarlos. Uraraka. Siempre la vi como una hermana mayor. Es muy madura, a pesar de ser de la misma edad. Cuando me enteré de su pasado, comprendí el peso que ha tenido que cargar. Entonces entendí que también es una persona como cualquier otra. La he visto reír, enojarse, llorar, frustrarse, tiene tantas facetas que es imposible ignorarlas. Supongo que eso fue lo que cautivó a Deku-kun y lo llevó a enamorarse de ella. Siempre sentiré un profundo respeto por Tori, y la considero una de mis mejores amigas, junto a Tsuyu. Izuku avanzó algunas páginas en su libreta, atento a cada palabra. Las opiniones comenzaban a tomar forma, a construir una imagen más amplia de Tori, una que iba más allá de lo que él veía todos los días. Uno por uno, sus compañeros continuaron hablando. Ojiro. Respeto mucho a Blaze. A pesar de tener un don poderoso, siempre se ha mantenido humilde y honesta. Nunca la he visto mentir. Claro, cada persona tiene sus propios secretos, pero eso ya es algo personal. Lo que más me impresiona es su conocimiento en artes marciales. Yo solo he estudiado un poco de karate y kickboxing, pero ella domina más de 10 estilos distintos y los combina según la situación. Además, es muy inteligente al combatir. Me he enfrentado a ella varias veces durante el año y, en cuestión de segundos, ya me había analizado por completo. Nunca pude ganarle en un combate 1 contra 1, pero eso mismo es lo que me motiva a mejorar. Izuku anotó con rapidez. No había rencor en la voz de Ojiro, solo admiración sincera. Kaminari. Para mí, ella es muy divertida. Hace muchos chistes y es súper sarcástica. Siempre me río cuando molesta a Bakugo y lo hace explotar, tanto de rabia como de forma literal. Al principio no me caía bien, como a la mayoría de la clase, pero con el tiempo fue cambiando para mejor. Además, toca muy bien la guitarra. Muchas veces se pone a tocar en la sala común para los demás, con melodías tranquilas. Y también es muy buena en videojuegos, eso sí que me sorprendió. Algunos rieron al recordar más de una escena caótica causada por Tori y Bakugo. Kirishima. Yo la veo como una persona fuerte y honesta. Muchas veces entreno con ella mi resistencia y mi dureza usando mi don, mientras ella aumenta su capacidad de energía y fuerza. Poco a poco nos hicimos amigos y es genial. Siempre me da consejos sobre mi estilo de pelea y estrategias para acercarme y presionar a un rival. Me inspira a mejorar cada día. Es muy leal y sincera. Nunca ha hablado mal de ninguno de nosotros, incluso cuando al principio algunos sí hablaron mal de ella. Izuku bajó la mirada un instante, pensativo. Sabía que esas palabras tenían un peso especial. Sato. Es una chica extrovertida y muy talentosa. Al principio se acercó a mí para aprender a cocinar mejor, porque solo sabía hacer cosas básicas como arroz, fideos o carne a la parrilla. Al comienzo se le quemaban algunas cosas, pero mejoró muy rápido. Después de unas pocas clases ya podía cocinar sola, sin ayuda. No hablamos demasiado, pero puedo notar que siente mucho cariño por todos. Creo que nos ve como los hermanos menores que nunca tuvo. Izuku respiró hondo antes de pasar a la siguiente página. Notaba cómo cada testimonio añadía profundidad a la imagen que tenía de Tori. No eran solo anécdotas. Eran fragmentos de confianza, de momentos compartidos que ella había construido sin siquiera proponérselo. Shoji. Siempre he sido una persona reservada. Me tocó enfrentarme a Blaze en la primera clase de heroísmo con All Might y terminé perdiendo, con heridas moderadas. Al principio pensé que su brutalidad se debía a que mi cuerpo le causaba rechazo, por ser heteromorfo, por parecer un monstruo. Pero nunca fue así. Ella solo era muy seria. Con el paso de los días, su actitud cambió y se volvió más agradable. Se disculpó conmigo por lo ocurrido en ese entrenamiento y me aseguró que no volvería a hacer algo así, ni conmigo ni con ninguno de los demás. Su mirada era sincera, y eso me convenció. Desde entonces nos hicimos amigos. No hablamos mucho, pero a veces me acompaña junto a Tokoyami por las tardes, mientras tomamos té o café. En algunas ocasiones trae su guitarra y toca algo suave. Siempre fue muy perceptiva para interpretar los sentimientos de los demás. Noto varias veces cuando me sentía incómodo con mi cuerpo. Desde entonces me apoyó, diciendo que ella nunca había hecho prejuicios sobre los cuerpos de otros, que al final todos seguíamos siendo personas.
Fue ella quien me impulsó a contar mi pasado a los demás. Siempre le tendré respeto y cariño por haberme apoyado. Izuku apretó el bolígrafo con fuerza. Aquellas palabras decían más de Tori que cualquier combate. Hiro. Para mí, es alguien igual de apasionada por la música que yo. Es muy fácil hablar con ella porque prácticamente tenemos los mismos gustos. Además, a ella le gusta escucharme tocar la guitarra en la sala común. Su voz me parece hermosa. Si no fuera heroína, seguro sería una artista fabulosa. A veces hablamos sobre nosotras o sobre cualquier otro tema, aunque suele molestarme diciendo que me gusta Kaminari, y no es así. También me hace reír demasiado cuando tortura a Mineta por ser un pervertido, y también de Kaminari, aunque él es más tranquilo. Una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Izuku al imaginar esas escenas. Sé que Tori es alguien fuerte, honesta y divertida. A veces me recuerda a Bakugo, aunque ellos se lleven bastante mal en algunas ocasiones. Son parecidos a la hora de combatir, pero la actitud de Tori es más relajante, y siempre está pendiente de que los demás no nos lastimemos demasiado. Algunos de nosotros la consideramos la hermana mayor de la clase 1A, aunque ella no lo sepa. Suele elogiar mi estilo de ropa asiática, porque le gusta conocer otras culturas. Y lo más sorprendente es que sabe hablar 3 idiomas. Inglés, español y japonés. Al principio nos hablaba en inglés para intentar que no nos acercáramos demasiado, pero no funcionó. Las anotaciones se acumulaban, y cada línea confirmaba algo que Izuku ya intuía. Tokoyami. Respeto mucho a Blaze. No solo por su compañerismo o su empatía, sino también por lo madura que es. Sé que ha pasado por muchas cosas, y aún así continúa avanzando. Conozco la oscuridad de la soledad, y cuando la vi por primera vez sentí algo parecido a lo que sentía cuando era niño. No supe cómo acercarme para ayudarla. Fui cobarde. Por suerte, Midoriya lo hizo, y al final todo terminó bien. Dark Shadow se asomó levemente desde su espalda, con su voz grave y distinta. Dark Shadow. A pesar de que su don emite luz, algo que no me agrada, ella siempre me trató con gentileza y amabilidad. Izuku dudó un instante antes de levantar la mirada. Sabía que la opinión de Todoroki sería distinta. Más directa, más reflexiva, como todo lo que venía de él. Shoto. La primera vez que la vi no le di demasiada importancia, igual que muchos de nuestros compañeros. Sin embargo, reconocí desde el inicio que era fuerte, y eso hizo que llamara mi atención. Después del festival deportivo, ambos cambiamos bastante nuestras actitudes. Recuerdo haber hablado con Midoriya para preguntarle sobre ella e intentar ser su amigo, al igual que lo hicieron Ida y él. Tori me respondió con amabilidad y conversamos un poco. Con el tiempo, al conocerla mejor, me di cuenta de que se parece a mis hermanos. A Fuyumi, por su manera gentil de tratar a todo el mundo. Y a Natsuo, por los chistes que hace sin parar. Eso me hizo sentir más cómodo a su lado. Cuando entrenamos o combatimos, su personalidad cambia por completo y se vuelve más salvaje y brutal. Es parecida a Bakugo en ese aspecto, pero sin tanta violencia excesiva ni tantos gritos, aunque suele decir groserías o hacer chistes en medio del combate. A pesar de todo eso, tiene un espíritu inquebrantable, muy similar al de Midoriya. Soy una persona muy observadora, aunque no siempre entiendo todo lo que ocurre a mi alrededor. Pero sí noté que pasaba mucho tiempo con Midoriya. Cuando él anunció que eran novios, finalmente comprendí muchas de sus actitudes. Shoto guardó silencio después de hablar, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Izuku bajó la mirada hacia su libreta una vez más, escribiendo con cuidado. Cada palabra encajaba con las anteriores, formando un retrato cada vez más claro de la persona que amaba. Izuku pasó otra página de la libreta. Sentía que ya casi tenía todas las piezas, pero aún faltaban algunas voces importantes. Algunas llegarían con calma. Otras, no tanto. Agakure. A mí Tori me parece una chica muy bonita, sobre todo por su cabello largo, aunque ahora lo tenga corto, le queda muy sexy. Pero además es muy amable. Muchas veces, junto con Mina, hablamos de nuestros gustos, de chismes de celebridades o de cosas que pasan en el día a día, en la academia, en las noticias o en internet. También le agradezco mucho como siempre nos cuida a mí y a las demás chicas de Mineta. Es alguien en quien puedo confiar de verdad. Para mí, es como la hermana mayor que nunca tuve. Izuku sonrió con suavidad mientras anotaba, hasta que una voz explosiva interrumpió la calma. Bakugo.
Oye, maldito nerd, aléjate con esa libreta. No voy a decir nada sobre ese pájaro parlanchín en tu estúpido cuaderno. Izuku se encogió apenas. Ya se esperaba esa reacción, pero aún así una gota de sudor recorrió su sien. Decidió no insistir entonces. Mineta levantó la mano con una sonrisa torcida, lo que hizo que Izuku frunciera el ceño de inmediato. Mineta. Bueno, yo creo que Tori es. Antes de que pudiera continuar, Izuku lo miró fijamente, con una sonrisa demasiado tranquila para ser normal. Izuku. Cuida tus palabras. El tono fue suave. Demasiado. Mineta tragó saliva, asintió con rapidez y volvió a empezar. Mineta. Desde el primer día hasta ahora, Tori siempre me dio mucho miedo. Comprobé su fuerza de primera mano cuando me dio una paliza por ser un pervertido, y me la merecía. También sé lo terca que puede llegar a ser. En eso me recuerda mucho a Midoriya. Cuando pienso en eso, me doy cuenta de que esos dos son muy similares. Así que cuando supe que estaban saliendo, no me sorprendí tanto como debería. En el fondo, siempre supe que terminarían juntos. Izuku relajó un poco los hombros, permitiendo que Mineta siguiera con vida, por ahora. Finalmente, la última voz de la clase 1, se hizo presente, calmada y reflexiva. Yaoyorozu. Tori es muy amable con los demás, incluso sabiendo cómo era al principio es alguien increíblemente segura de sí misma, y en algún momento sentí envidia de esa confianza. Cuando empezamos a ser amigas, siempre elogiaba mi inteligencia y mi capacidad para formular planes, diciendo que sentía envidia de mí y de Izuku por ser mejores estrategas. Ella me dijo que la inteligencia en combate es muy distinta de la inteligencia en general, y que, aún así, su impulsividad dejaba mucho que desear. Me sorprendió mucho que la chica más fuerte de la clase dijera algo así sobre mí. Eso me hizo sentir bien y me dio ganas de conocerla mejor. El silencio volvió a llenar el aula. Izuku cerró la libreta con cuidado, como si guardara algo frágil y valioso. Había escuchado risas, reproches, admiración, respeto y cariño. Diferentes voces, distintas miradas, pero una misma constante. La libreta de Izuku no solo contenía palabras de compañeros. Ahora, las páginas se llenaban de observaciones más medidas, más analíticas. Voces que habían visto a Tori no solo como estudiante, sino como heroína en formación. Los profesores también tenían su propia perspectiva, una más silenciosa, pero no menos profunda. Aizawa. Victoria Blaze es problemática. Impulsiva, ruidosa y con una tendencia clara a romper la calma del aula. Dicho eso, también es una de las alumnas más comprometidas que he tenido. Nunca abandona un entrenamiento, incluso cuando está exhausta. Protege a sus compañeros de manera instintiva, sin pensarlo dos veces. Tiene un don poderoso, pero lo que realmente la hace peligrosa es su mentalidad. Aprende rápido, se adapta y, cuando falla, corrige sin excusas. Como tutor, puedo decir que confío en ella en el campo de batalla. Aizawa bostezó ligeramente antes de volver a su habitual silencio. Cementos. En literatura moderna, Blaze destaca por algo poco común. Su capacidad de interpretar emociones complejas. No siempre participa, pero cuando lo hace, sus análisis son profundos y honestos. Tiene una visión marcada por la experiencia y la pérdida, y eso se refleja en cómo conecta con los textos. No analiza desde la teoría, sino desde la vivencia. Es una alumna con una sensibilidad notable. Izuku anotó con cuidado cada palabra. Present mic. Ok. Blaze tiene el inglés como lengua nativa, así que eso no es lo que me sorprende. Lo que realmente destaca es su actitud en clase. Participa, provoca debate, no tiene miedo de hablar y siempre impulsa a los demás a hacerlo también. A veces exagera con los chistes, sí, pero cuando la clase se vuelve monótona, ella es la primera en levantar el ánimo. Tiene presencia, energía y carisma. Eso no se enseña, yeah. El volumen bajó apenas cuando sonrió con aprobación. All Might. Tori es una estudiante con una voluntad extraordinaria. Posee una fuerza impresionante, pero lo que más me llama la atención es su determinación. Conocí a su padre, Chris Blaze, durante mi época en Estados Unidos. Fue un gran héroe, y un gran hombre. Ver a su hija seguir este camino, a pesar de las pérdidas que ha sufrido, me conmueve profundamente. Ha elegido proteger a otros incluso cargando con su propio dolor. Eso es el verdadero espíritu de un héroe. A veces es demasiado dura consigo misma y, en otras ocasiones, demasiado imprudente.
Pero tiene un deseo genuino de salvar. Y eso es algo que no se puede enseñar. Izuku sintió un nudo en la garganta al escuchar aquello. Ectoplasma. En matemáticas, Blaze no es sobresaliente, pero sí constante. Comprende mejor los conceptos cuando puede aplicarlos a situaciones prácticas, especialmente relacionadas con combate o estrategia. No se rinde con facilidad, incluso cuando algo le cuesta. Eso demuestra disciplina. Además, coopera bien en trabajos grupales, algo esencial para un héroe profesional. Era un comentario sobrio, pero justo. Midnight. Tori es intensa. En arte moderno, sus trabajos siempre tienen una carga emocional muy fuerte. No teme explorar lo simbólico ni lo provocador. Utiliza el arte como una forma de expresión personal, casi terapéutica. Tiene una identidad muy marcada y no intenta ocultarla. Eso puede ser peligroso, o increíblemente poderoso. En su caso, creo que será lo segundo. Y su relación con Midoriya y Izuku me parece hermosa. Finalmente, el director habló con su habitual calma calculada. Nezu. Victoria Blaze es un caso fascinante. Posee un alto potencial estratégico, aunque suele actuar de manera impulsiva. Sin embargo, ha demostrado algo más valioso que la inteligencia pura. Crecimiento. Ha cambiado, ha aprendido y ha sabido integrarse. Influye positivamente en sus compañeros, incluso cuando no se lo propone. Desde el punto de vista institucional, es una estudiante que justifica plenamente haber sido aceptada en la UA. Desde el punto de vista personal, creo que será alguien que deje huella. Izuku cerró la libreta con cuidado. Escuchar a los profesores no solo le dio respuestas, también confirmó algo que ya sentía desde lo más profundo. Tori Blaze no era especial solo para él. Era alguien que incluso los héroes más experimentados observaban con respeto y atención. La libreta de Izuku ya estaba casi llena. Sin embargo, sabía que aún quedaban voces importantes. Algunas más distantes, otras inesperadamente cercanas. Personas que habían coincidido con Tori en distintos momentos de su vida y que, aún sin compartir el día a día con ella, habían quedado marcadas de una u otra forma. Algunas respuestas fueron breves. Otras, más profundas de lo que Izuku esperaba. Endeavor. Victoria Blaze es fuerte. Muy fuerte. Tiene un don peligroso y sabe usarlo sin depender solo de la fuerza bruta. No desperdicia movimientos y entiende bien el combate cuerpo a cuerpo. Aún le falta control emocional en situaciones extremas, pero tiene disciplina y voluntad. Si continúa entrenando, será una heroína de alto nivel. No tengo más que añadir. Su tono fue seco, directo, sin adornos. Pero el reconocimiento estaba ahí. Aux. La he visto un par de veces. No la conozco mucho. Pero tiene buena presencia en combate, instintos rápidos, y un aura intensa. Se nota que no es alguien común. Eso suele ser suficiente para sobrevivir en este mundo. Dijo poco, como siempre, pero Izuku entendió que aquello ya era bastante. Blake. Tori es interesante. Relajada cuando puede serlo, intensa cuando hace falta. No presume lo fuerte que es y eso me agrada. Tiene claro quién es y no intenta agradar a nadie. Eso suele ser raro. Me cae bien. Una sonrisa tranquila acompañó sus palabras. San. Es divertidísima. Siempre tiene un comentario listo o un chiste fuera de lugar, incluso cuando no debería. Pero cuando la cosa se pone seria, cambia por completo. Me gusta esa dualidad. Es alguien con quien puedes reírte un momento y confiarle tu espalda al siguiente. Izuku anotó con rapidez, sintiendo que aquella descripción encajaba a la perfección. Mei. Las Emberce y Lika son una maravilla. No es solo el diseño. Es como canalizan la energía cinética, cómo distribuyen la carga y la liberan sin dañar al usuario. Blaze las usa como una extensión natural de su cuerpo. Me encantaría desmontarlas, mejorarlas, potenciarlas, aunque ella no me deía tocarlas. Todavía. Sus ojos brillaban más que cualquier explosión. Desde otra clase. Una voz firme intervino. Kendo. La respeto mucho. Al igual que Ojiro, admiro su dominio de las artes marciales. No depende únicamente de su don. Sabe moverse, leer a su oponente y adaptarse. Algún día me gustaría tener un combate 1 contra 1 con ella. Sin rencores, solo para medir fuerzas. Monoma, como era de esperarse, no tardó en hablar Monoma.
Admito que es fuerte, para ser alguien de la clase A no me agrada reconocerlo, pero tiene habilidades reales y presencia en combate. No es solo fama ni exageración. Eso la vuelve peligrosa. Izuku levantó la vista, sorprendido. Aquello era casi un elogio. Más atrás, una voz distinta, más suave pero firme, se hizo escuchar. Briar. La considero alguien muy fuerte. Viví en Europa y entrené allí para ser heroína. Nadie lograba vencerme, hasta que me enfrenté a Tori. Me derrotó en el primer intento. Además, siento que tenemos muchas cosas en común. Algún día me gustaría hablar con ella con calma. El bolígrafo de Izuku se detuvo un segundo. Aquello era importante. En un rincón del aula, una voz pequeña pero llena de afecto habló con naturalidad. Eri. Tori es como una hermana mayor para mí. Me enseña sobre música y también me ayuda a controlar mi don. A veces engañamos a Aizawa para que me deje comer dulces o manzanas acarameladas, aunque casi siempre se da cuenta. Una risa suave recorrió el aula. Por último, Izuku encontró una hoja distinta. La letra era más torpe, escrita con cuidado, como si hubiera sido hecha a escondidas. Esta nota la escribí el día que las Pussycats visitaron a la clase Akota. Tori es mi heroína. Aunque al principio los traté mal a ella y a Midori y a Mini-chan, nunca se alejaron de mí. Me mostraron lo que hacen los verdaderos héroes. Me gusta escuchar las historias que cuenta sobre su papá. Aunque los míos y los suyos ya no estén, creo que podemos entendernos muy bien por eso. Izuku cerró la libreta con ambas manos. Aún quedaban un par de opiniones más. Izuku apretó la libreta entre sus manos. Esta vez no insistió de inmediato. Sabía que lo que estaba a punto de pedir no era sencillo. Bakugo permanecía de pie, mirando hacia otro lado, con los puños tensos. Izuku. Kacchan, por favor. No te estoy pidiendo que la elogies. Solo, dime lo que sientes. Todo. Bakugo cerró los ojos con fuerza. Chasqueó la lengua y soltó un suspiro largo cargado de molestia y algo más difícil de definir. Bakugo. Maldito nerd. Se giró apenas, sin mirarlo directamente. Bakugo. Está bien. Pero no me interrumpas. Izuku abrió la libreta de inmediato. Bakugo habló despacio, sin gritar. Su voz era más baja de lo habitual. Bakugo. Al principio la odiaba. No voy a mentir. Era más fuerte que yo, y eso me sacaba de quicio. Apareció de la nada, sin miedo, sin bajar la cabeza. Y encima me enfrentaba sin dudarlo. Me molestaba cuando se metía entre tú y yo, cuando te defendía. Cuando te daba la palabra, cuando te dio la confianza para alzar la voz contra mí. Apretó los dientes. Bakugo. La odié por eso. Pero no me quejé. Porque, si soy honesto, me lo merecía. Guardó silencio un segundo antes de continuar. Bakugo. Durante casi todo el primer año estuvimos peleando. Discutíamos todo el tiempo. Chocábamos en entrenamientos, en misiones, en cualquier cosa. Ninguno quería ceder. Su mirada se oscureció. Bakugo. Todo cambió en la isla Naboo. Ese proyecto de agencias, cuando le dije la verdad. Cuando confesé que te había dicho que te lanzaras de un edificio por no tener un don. Sus manos temblaron apenas. Bakugo. Ella me dio una bofetada. Fuerte. Y me miró, como si quisiera matarme. Y tenía razón. Bakugo desvió la mirada hacia el suelo. Bakugo. Después de eso, no quise acercarme ni a ti ni a ella. Me miraba con rencor, y yo cargaba con el remordimiento de todo lo que hice en el pasado. Nada cambió, no supe cómo arreglarlo. Su voz se volvió más áspera. Bakugo. Y entonces, ella murió. Abandonaste la UA. Me lamenté por su muerte. Pensé que nunca tendría la oportunidad de disculparme con ella, igual que quería hacerlo contigo. Pensé que ya era demasiado tarde. Un silencio pesado cayó sobre ambos. Bakugo. Cuando volvió. Cuando nos salvó de Eon, mi corazón se alivió. Levantó la mirada apenas. Bakugo. No por mí. Por ti. Porque recuperaste a tu novia. Porque no tuviste que cargar con otra pérdida más. Bakugo respiró hondo. Bakugo. Después de esta guerra, quiero hablar con ella. Disculparme. Por lo que te hice a ti, Izuku. Y por lo que le hice a ella. Izuku terminó de escribir en silencio. Cerró la libreta con cuidado, como si guardara algo sagrado. Luego dio un paso al frente y extendió la mano. Bakugo seguía mirando al suelo. Izuku. Vamos a ganar, Kacchan, no dudes de eso. El rubio dudó un segundo, y luego asintió con seriedad, estrechando su mano.
Sin decir nada más, ambos regresaron a los dormitorios. El día había sido largo. Demasiado largo. Después de horas de entrenamiento usando su don, con el cuerpo agotado y la mente todavía acelerada, Tori decidió que necesitaba algo simple. Algo real. Algo que la anclara. Por eso fue a verlo. Se deslizó hasta el edificio con naturalidad y utilizó el balcón como tantas otras veces, infiltrándose sin esfuerzo en la habitación del peliverde. Golpeó suavemente el vidrio de la puerta-ventana. Tori. ¿Izuku? No hubo respuesta. Frunció el ceño con suavidad y abrió despacio. Al hacerlo, lo vio. Izuku estaba dormido sobre su escritorio, con la cabeza apoyada sobre un cuaderno abierto, el bolígrafo aún entre los dedos. Su respiración era lenta, profunda, como la de alguien que se había rendido al cansancio sin darse cuenta. Tori sonrió con ternura. Se acercó en silencio y, con extremo cuidado, pasó un brazo por detrás de su espalda y otro bajo sus piernas. Activó su don apenas lo necesario, lo justo para compensar la falta de fuerza física que tenía en ese momento. No quería despertarlo. Lo levantó con suavidad y lo llevó hasta la cama. Lo acomodó despacio, asegurándose de que estuviera cómodo, y le apartó con delicadeza algunos mechones rebeldes del rostro. Izuku murmuró algo incomprensible, pero no despertó. Tori lo observó unos segundos más antes de darse la vuelta. Entonces su mirada volvió al escritorio. El cuaderno seguía abierto. Por costumbre, pensó que encontraría bocetos de dones, flechas, anotaciones tácticas o esquemas imposibles. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no había nada de eso. No había análisis de quirks. No había estrategias de combate. Había nombres. Opiniones. Reconoció varias de inmediato. Compañeros de clase, profesores, personas que conocía, y otras que no esperaba encontrar allí. Sus cejas se arquearon con sorpresa al ver el nombre de Briar, alguien a quien no veía desde hacía tiempo. Comenzó a leer. Algunas opiniones la tomaron desprevenida. Nunca se había visto a sí misma como una hermana mayor, y aún así, varios la describían de esa forma. Otras la hicieron reír en silencio, como las de Hiroyo Mineta. Tapó su boca para no hacer ruido. Hubo palabras que la enternecieron más de lo que esperaba. Tokoyami, Shoji, Shoto, Yaoyorozu. Opiniones profundas, honestas, que hablaban de una versión de ella que no siempre se permitía ver. Pasó las páginas lentamente, hasta que llegó a la de Bakugo. Leyó con atención, sin saltarse una sola línea. Su expresión cambió, no de enojo ni de tristeza, sino de sorpresa, de comprensión. Nunca había imaginado que el rubio cargara con pensamientos así, con tanto remordimiento y conflicto interno. Cerró los ojos un instante. Tori. Después de la batalla, voy a hablar con él. Era una promesa silenciosa, pero firme. Continuó hasta el final del cuaderno y entonces lo vio. La última página. El nombre de Izuku Midoriya escrito con cuidado. Tori tragó saliva. Entonces, la bicolor volvió a abrir la libreta y comenzó a leer los pensamientos de su novio. Al principio, Izuku había escrito que Tori le llamó la atención por su don, como a la mayoría de sus compañeros. Ese mismo día, en el primer día de clases, regresaron juntos a casa y descubrieron que eran vecinos. Aquello lo había sorprendido mucho, ya que conocía a casi todos los residentes del edificio y, aún así, nunca la había visto antes. Pudo ver su don en acción durante la primera clase de heroísmo con All Might. La describía como alguien fuerte, inteligente y rápida. Recordaba cómo había derrotado tanto a Todoroki como a Shoji, aunque reconocía que con este último se había excedido. Sin embargo, ese mismo día también la había visto derramar una lágrima antes de que abandonaran el salón de clases. En ese instante, supo que algo no estaba bien en ella. Intentó acercarse durante los días siguientes, pero fue ignorado una y otra vez. Hasta que una tarde, después de la academia, decidió entrenar en la azotea del edificio. Allí la encontró, cantando una canción en otro idioma. Terminó descubriéndolo debido a su torpeza. Izuku le explicó que estaba allí solo para entrenar y no molestar a su madre ni a nadie más. No esperaba que ella le respondiera con calma, diciéndole que no era molesto, que solo quería estar sola. Antes de marcharse, le dio un consejo valioso para dominar el One for All en aquella etapa temprana. El día del ataque a la USG, ella lo regañó con dureza por ser imprudente e inútil al usar su don.
Aún así, ambos se lanzaron juntos a salvar a Olmigt y evitar que muriera. En ese momento, de manera inconsciente, Izuku aplicó el consejo que ella le había dado y logró no romperse las piernas. Después del ataque llegó el festival deportivo, y allí fue donde todo comenzó a cambiar. Izuku desarrolló el Full Cowl, aunque le costaba activarlo correctamente. Aún así, logró ganar la carrera de obstáculos con Tori pisándole los talones hasta el final. Tras derrotar a Shinzo en la tercera prueba, se encontró con ella. No había mejor oportunidad para hablarle, así que apostó que, si lograba vencerla, ella sería su amiga. Aunque, incluso si perdía, sabía que no iba a cumplir esa apuesta. Sentía una sombra de soledad sobre ella, tan pesada que solo quería compartirla. Después de todo, él también había sido un chico solitario casi toda su vida. Tori levantó la vista del cuaderno, sorprendida. Miró el rostro dormido de Izuku durante unos segundos antes de continuar leyendo. Izuku escribió que, por suerte para él, ganó el combate. Hablaron un poco y la sintió diferente, más relajada, aunque todavía algo distante. Aún así, ese día comenzaron a conocerse de verdad. Después del festival, ella le dijo que le enseñaría a usar el One for All, y eso lo emocionó profundamente. Desde entonces se volvieron buenos amigos. Todo marchó bien hasta el campamento. La aparición de la Liga de Villanos lo cambió todo. Durante el rescate de Kota, se enfrentaron a Muscular. Izuku confesaba que estaba muerto de miedo, no solo por perder a Kota, sino por perderla a ella. Desde ese día, no pudo volver a mirarla de la misma manera. Aceptó que se había enamorado de ella, pero no quería arruinar su amistad. Se sentía cómodo a su lado, y ella le había dicho más de una vez que lo consideraba su mejor amigo. Después de pelear con Bakugo una noche, tras el examen de licencia provisional, Aizawa los castigó. Al día siguiente, Tori apareció en su habitación y le pidió que salieran un rato de la Watudo, temiendo meterse en problemas, pero ella insistió hasta que aceptó. Salieron y llegaron a un edificio en construcción. Compraron refrescos y aperitivos y comenzaron a hablar de cualquier cosa, hasta que ella comentó que la academia se sentía aburrida cuando él no estaba. Fue entonces cuando Izuku dejó escapar parte de sus sentimientos y terminó diciéndole que era hermosa. Sabía lo bien que se veía. Había escuchado a otros decirlo en los pasillos. Esa también era una de las razones por las que nunca se atrevió a decir nada. Se consideraba alguien normal, y su obsesión por los héroes solía alejar a las chicas. Pero Tori se quedó a su lado a pesar de todo. Cuando pensó que las cosas podrían ponerse incómodas, ella le dijo que era tierno y que le gustaban sus ojos. Izuku escribió que jamás olvidaría la expresión tímida de su rostro en ese momento. Nadie más pudo verla así. Quiso besarla, pero no se atrevió. Entonces ella pronunció las palabras: Tori, te quiero. Izuku lo abrazó, y él respondió con un Izuku, te quiero. Tori no supo si en ese momento eran sentimientos románticos o no, pero se sintió tan bien que decidió dejar que todo fluyera. Al regresar a la academia, la acompañó hasta su habitación y, cuando estaba a punto de irse, ella lo tomó del rostro y le dio un beso en la mejilla. Izuku cerró ese recuerdo con una frase clara y sincera. Esa fue, sin duda, una de las mejores noches de mi vida. Tori cerró la libreta con manos suaves. No pudo evitar mirar al chico con una expresión profundamente enamorada. No sabía nada de aquello. Después de todo, ese era su punto de vista, sus pensamientos más íntimos. Se acercó a la cama y le dio un beso delicado en la mejilla. Luego volvió al escritorio. Aún quedaban páginas por leer y Izuku continuó escribiendo. Con el paso de los días, gracias a Olmigt y a Togata-senpai, ambos tuvimos la oportunidad de intentar realizar nuestras residencias con Sir y Teye. La prueba salió bien, aunque Sir insistió en que debía entregarle el One for All a Togata-senpai, Tori me defendió sin dudarlo. Al final, aprobamos la pequeña prueba y Sir nos invitó a entrar a su agencia. Pero, en el último momento, Tori dijo que no quería hacer sus residencias allí. Así que terminé yendo solo. Cuando regresamos a la UA, intenté convencerla, pero no lo logré. No insistí más. Terminamos hablando de cualquier otro tema hasta que ella mencionó nuestra primera salida. No pude evitar sonrojarme. Entonces me dijo que solo daba besos en la mejilla a personas muy importantes para ella. Ese fue el detonante. No podía guardarlo más. Tenía que sacarlo de mi corazón. No sabía si me rechazaría.
Me aceptaría, pero aún así debía hacerlo. La tomé de las mejillas y la besé. Cuando sentí que me devolvía el beso, no pude ser más feliz. Incluso dije en voz alta que eso había sido mejor que recibir el One for All. Desde entonces, no quise separarme de ella, así fueron pasando los meses. Con altibajos, discusiones y reconciliaciones, pero siempre juntos. Cuando me enteré de su muerte después de la batalla de Haku, quedé devastado. Pero no podía caer. El mundo dependía del One for All. Aún así, en cada enfrentamiento contra villanos o asesinos enviados por All for One, me volvía más brutal, más frío. Perdía algo de mí en cada pelea. La clase A terminó por rescatarme de ese camino oscuro que había tomado, impulsado por la desesperación. Entonces apareció él. Eon, nunca pensé que podría odiar tanto a un ser humano. Estuve a punto de activar Gear Shift y matarlo de un solo golpe. Pero mi cuerpo agotado no reaccionó a tiempo y terminé en manos de ese bastardo. Kacchan y los demás no iban a poder vencerlo. Pensé que todo terminaría mal hasta que una luz apareció frente a todos nosotros. Cuando pude enfocar de nuevo, el alivio, la felicidad, la rabia, la frustración y la tristeza me golpearon al mismo tiempo al verte con vida. Sé que soy muy llorón, pero esa vez apenas derramé lágrimas. Solo fui hacia ti, te abracé como si fueras frágil, y supe que eras real. No sé por qué estoy escribiendo todo lo que vivimos. Supongo que es para distraer mi mente. Así de enamorado me tienes, Victoria Blaze. ¿Qué me has hecho? Provocas mis mayores alegrías y mis peores tristezas. Simplemente apareciste, tomaste asiento en mi corazón y nunca más te fuiste. Amo cada faceta tuya, cada actitud, cada expresión y cada gesto. Sé que, si estoy a tu lado, soy capaz de hacer cualquier cosa. Si alguien pudiera ver el color de nuestras almas, nos preguntaríamos cuál sería. Si naranja o verde. Pero los demás dirían que nuestros colores siempre están cambiando, de un naranja rojizo a un verde oscuro. No tengo más espacio para seguir escribiendo. Esta es la última hoja. Así que solo diré esto. Te amo, Tori. Pasen los años, estemos juntos, peleados o distanciados, ansiosos por volver a vernos, siempre te amaré, hasta el fin de mis días. Postdata. Tori, si estás leyendo esto, por favor no se lo muestres a los demás o dejaré que me lleves a caballo sobre tu espalda. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Tori cubrió su boca con una mano para evitar que los sollozos escaparan. Abrazó la libreta contra su pecho durante unos segundos, como si fuera un tesoro, y luego la dejó con cuidado sobre el escritorio. Apagó la luz de la mesa y regresó hacia la cama. Se hizo un lugar junto a Izuku y se acostó frente a él. Le dio un pequeño beso en los labios y se acomodó en su pecho. Tori, te amo, Midoriya Izuku. Ya lo sabes. Pero eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Poco a poco, comenzó a quedarse dormida junto a él, con una idea rondando su mente. ¿Cuál sería el color de sus almas? Con esa pregunta y una nueva melodía formándose en su cabeza, se dejó llevar por el sueño.